En este viernes le damos la bienvenida a nuestro espacio Opiniones. Esta media hora para abordar temas de la vida diaria de los salvadoreños, temas de interés, temas que nos preocupan. Gracias también a la sintonía de todos ustedes que ya desde este momento sabemos están escuchando este programa a través de las radios de Ágape que reproducen o hacen esta retransmisión en vivo para el oriente y occidente del país. Hoy vamos a hablar del agua, vamos a hablar del presupuesto que se va a invertir en 2009 para llevarle más agua a los salvadoreños. Se entiende que este año hay un recorte en ese presupuesto y por lo tanto empieza a nacer la preocupación, ya que es una de las necesidades que todavía son bastante grandes para la población en nuestro país, el agua, el acceso a la misma y qué es lo que podemos tener en 2009. Anaela Gómez, gerente de Incidencia e Investigación del CDC, nuestra invitada esta mañana. Bienvenida, un gusto tenerla en este espacio. Buenos días, Rafael, buenos días a los amigos y amigas, y el gusto en realidad es para nosotros esta oportunidad que nos da de hablar de un tema vital, como usted bien lo decía. Ahora, entendemos que el presupuesto de ANDA se reduce en varios millones, 7 millones, 8 millones. ¿Qué impacto tiene eso en la realidad del agua en nuestro país? Lamentablemente hemos conocido que el proyecto de presupuesto 2009 tiene una reducción significativa en la inversión en agua potable y saneamiento. Alrededor de 7,6 millones se estima se reduce ese presupuesto para el próximo año. Digo lamentable porque el país, si uno mira el diagnóstico centroamericano y el diagnóstico latinoamericano, El Salvador sigue ocupando en relación a Centroamérica junto con Nicaragua los últimos lugares en relación a cobertura y acceso a agua potable en igual proporción al saneamiento. Y en América Latina ocupamos el tristemente último lugar. Eso es una muestra de cuál es la realidad que vive el país. Y en saneamiento, el penúltimo solo después de Haití. Ustedes saben, amigos y amigas, que Haití es el país más pobre de la región y del mundo, y si nos comparamos entonces con relación a Haití, estamos mal. La última estadística conocida oficialmente, Rafael, amigos y amigas, nos dicen que El Salvador en promedio ha alcanzado alrededor de un 65% de cobertura de agua potable. Eso es significativamente más bajo si uno lo compara con el promedio de América Latina, que ya supera los 78%. Y ahora vemos un dato más alarmante todavía cuando uno compara la brecha entre el acceso y la cobertura urbana y el acceso y la cobertura rural. Y quiero hacer un paréntesis para distinguir por qué hablo de cobertura y acceso, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que no es lo mismo tener el chorro que tener agua en ese chorro. Entonces no es lo mismo hablar de cobertura que hablar de acceso. El acceso se mide en la posibilidad de que las familias tengan agua de manera permanente, y luego voy a referirme a esta definición del derecho humano que hace referencia a este elemento. A nivel urbano, se calcula que alrededor del 74-75% máximo tiene cobertura de agua potable. Y estoy hablando únicamente de cobertura de agua potable porque el saneamiento es la cenicienta de esta historia. Y a nivel rural, apenas el 33%. Entonces uno se da cuenta en dónde está puesta la prioridad. Si usted mira que el presupuesto se reduce en 7,6 millones anuales y usted está viendo que no hemos avanzado ni siquiera numéricamente, no digamos cualitativamente, en relación al acceso al agua potable, uno se pregunta a dónde está la prioridad de la política pública en este país. Porque hablar de agua es hablar de la vida, no estamos hablando de la conexión al teléfono o a la energía eléctrica, estamos hablando del agua. Estamos hablando del agua para el uso de consumo humano, el agua para la alimentación, el agua para el riego, etcétera. Estamos hablando del agua. Ahora, estas cifras han mejorado, es decir, ha habido un ligero avance en esto, pero no es lo que se necesita para la cantidad de población y lo que usted ha apuntado muy bien, el acceso a toda esta gente a ese recurso. Hay otros avances importantes que ha sido el mapa de agua del país que se tiene, ya se mapeó, se sabe dónde hay agua, dónde se puede extraer agua, etcétera. Entonces, ¿por qué reducir ahora el presupuesto o por qué no ir en la búsqueda de esa ampliación de la cobertura y suministro? Bueno, yo quiero comentarle en relación a su pregunta, Rafael, que el problema del país no es que no tengamos agua. El problema de este país es la ausencia de una política pública que vea integralmente los recursos hídricos y que en particular le ponga una atención al sector de agua potable y saneamiento. Digo esto porque cuando uno no tiene una política pública que mire en su conjunto de manera integral
y estratégica los recursos hídricos de nuestro país, entonces deja de ver los problemas de contaminación, porque es cierto que usted puede tener agua, pero ¿cómo vamos a tratar esa agua para que el agua que usted le llegue para consumir sea de buena calidad, o el agua para el riego, el agua para los animales, etcétera? Entonces, aquí hay un círculo perverso en el tratamiento y la administración de este recurso tan vital. Entonces, por un lado, tenemos un país rico en recursos hídricos, es decir, el problema no es que no haya agua, sino que el problema es que no hay responsabilidad pública para atender de manera, como decía yo, integral. Ahora, perverso es porque es premeditado, es sostenido, es decir, alguien está diseñando que esto sea así. Mire, es tan perverso porque sabiendo que el país tiene un desorden organizado en esto del agua, solo para poner un ejemplo, hay más de 20 y pico de leyes relacionadas al agua, que ninguna se encuentra, ninguna se armoniza y lo peor de todo es que ninguna se aplica. Llámese ANDA, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, etcétera, hasta la CEL tiene que ver con el agua. Además, hay una gigantesca y grave dispersión institucional. O sea, el problema no es que no hayan entidades, el problema es que esas entidades no funcionan en relación a esto que es un tema vital. Es decir, para poner un ejemplo clásico que a mí me parece muy ilustrativo, cuando usted, ciudadano, tiene un problema de calidad de agua, porque el agua que le llega es mala a su casa, usted va a quejarse a su proveedor, puede ser ANDA u otro proveedor. ANDA le dice, fíjese que no, usted vaya al Ministerio de Salud. Usted va al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le dice, ay, fíjese que no, ya fue a la unidad de salud. Entonces, es una inoperancia que usted como ciudadano se siente desprotegido frente a un servicio y a un derecho fundamental. Agua entonces no hace falta, agua tenemos en abundancia, el mapa también lo revela, lo que hace falta, como usted dice, es purificarla y llevarla para el consumo, hacerla apta para el consumo humano. ¿Es eso tan caro, es eso un reto presupuestario realmente imposible para este país? Yo creo que no. Aquí el problema, como digo, Rafael, es de prioridad. ¿Cuál es mi prioridad y mi responsabilidad con el país y con los ciudadanos? Si usted en un presupuesto 2009 toma la decisión de reducir 7,6 millones de un presupuesto que ya era pírrico, es decir, el presupuesto que teníamos no es que resolvía el problema, ¿verdad? Usted anteriormente comentaba que han habido avances, por supuesto, han habido instalación de conexiones, o sea, uno mira inaugurando chorros por todos lados y el problema no es el chorro, el problema es el agua que sale de ese chorro, porque aquí de nadie es desconocido, y me imagino que los amigos y las amigas que nos escuchan y nos ven me darán la razón, uno puede pasar días y hasta semanas sin recibir agua en su casa. Entonces, cuando yo hablo de un círculo perverso es porque al no tener una responsabilidad o una respuesta pública a ese problema, ¿cuál es la alternativa que le queda al ciudadano? Acudir a un mercado privado que es sumamente oneroso. Cuando yo no tengo agua porque me desabastecen, porque me racionan, porque el agua que me llegue es de mala calidad o porque simplemente nunca tuve agua, yo tengo que comprar a un privado. Y eso me resulta un impacto importante en mi presupuesto familiar. Antes de comenzar el programa comentábamos, Rafael, que a una familia que tiene que comprar, que tiene que acudir al proveedor privado, llámese este pipero, el que le vende el barril u otro, en muchos casos le significa un 1000% más esa compra del agua en relación a una familia que tiene una conexión domiciliar y que le cae agua, ¿verdad?